Y siempre le digo esto, quien triunfa en la vida personal y profesional es el que mejor comunica. No es el que más conocimiento técnico, no es el que más sabe, es el que mejor comunica. Y esto tenemos que tenerlo clarísimos y tenemos que convertirnos en speakers pro. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuál es ese elemento que va a hacer que tengas éxito o fracaso en tu carrera profesional? Porque si tú vas a poner toda la información que quieres transmitir, ¿por qué yo debería escucharte? ¿Cómo puedo inspirar a mi equipo? Tengo un equipo enorme. ¿Cómo les puedo inspirar? Comunicación. Esto es comunicación. Por eso, Borja, yo creo que la comunicación en público resulta ser uno de esos power skills Totalmente. críticos. Totalmente. Porque es el que te permite influenciar conductas de muchas personas. Si no me falta ese elemento de qué me llevo yo de la historia, también no vale la pena contar historias. Tiene que haber un mensaje final que quieres transmitir a través de esa historia. En este Rockcast, Pablo y yo hablaremos de cómo contar historias en público para generar una conexión extraordinaria con tu audiencia. Borja, ¿por qué esto es importante? Porque tenemos que recordar más que nunca que quien triunfa y crece en el mundo corporativo y fuera de él no es quien más sabe, es el que mejor comunica y sobre todo comunicando en público, en audiencias. Eso suena bastante intrigante, porque nos han dicho que la única forma de ascender es trabajar mejor, pero no necesariamente comunicar mejor. No, sin duda la comunicación es lo que te va a hacer destacar, y más en el mundo que estamos entrando ahora, inteligencia artificial. La parte técnica cada vez es menos importante y la parte humana y por tanto habilidades humanas como la comunicación se vuelven cruciales para destacarte, crecer y comunicar tus ideas y convencer, porque al final la comunicación es convencer una idea, convencer en tu proyecto, en tú como candidato en un proceso de reclutamiento. Nunca se ha vuelto tan importante comunicar tus ideas y transmitir tu conocimiento. Permíteme complementar. En la medida que asciendes a roles cada vez de liderazgo más grandes, básicamente los resultados que tú generas dependen del trabajo de los demás. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo alineas decenas, centenas o miles de personas si realmente no consigues comunicar bien en público o en masa? Totalmente. Y precisamente, y una pregunta que me hacen mucho en mis talleres de liderazgo es ¿cómo puedo inspirar a mi equipo? Tengo un equipo enorme. ¿Cómo les puedo inspirar? Comunicación. Esto es comunicación. Tú inspiras a través de tu comunicación. Y si no dominas y no eres un maestro en esto, no puedes ser un buen líder. No puedes crecer como líder si no sabes comunicarte de una forma impecable y sobre todo, como vamos a hablar mucho, hablar en público, enfrente de tu equipo, de tu audiencia, de aquello que quieres comunicar. Cuéntanos un poquito la diferencia entre comunicar de a pocos y comunicar hacia muchos. Pues la verdad es que los principios son muy parecidos. Lo único que ocurre que mucha gente tiene barrera. Se comunica muy bien en el 1 a 1, eso lo he visto en muchos líderes, pero luego la forma que se comunica excelente en el 1 a 1 lo pierde cuando comunica frente de audiencias. Sea por nervios, sea por síndrome del impostor, sea porque le empieza a salir un montón de muletillas porque está con ansiedad. Es impresionante cómo cambia porque los principios para mí son los mismos. Borja, más bien cuéntanos una anécdota de cómo fue un antes y un después en un momento crucial donde la comunicación jugó un papel. Me recuerdo perfectamente, era 2017, Ciudad de México. Era director de LinkedIn y como ser director de LinkedIn es muy sexy. ¿Ustedes qué opinan? ¿O es sexy? Sí, un poco. Al menos estamos uniformados. Ya no soy director, ya no soy sexy. Entonces, en aquella época, claro, era el director de LinkedIn Latinoamérica, de Talent Solutions. Me invitaban a muchos eventos, porque, oye, vienes a hablar del futuro del trabajo. Pues tenemos al director de LinkedIn Latinoamérica. Y me invitaron para... específicamente esto era el Social Media Week y yo nunca había dado conferencias. Yo lo máximo, pues bueno, como vendedor, hacía presentaciones de ventas, etcétera, pero nunca había hecho una conferencia así grande como tal. Y me acuerdo que me invitaron y dije, bueno, yo acepté. Y fui ahí y súper nervioso, me acuerdo antes. Tenía como me acuerdo que me temblaba un poquito la mano, esa adrenalina antes de salir al escenario. ¿Y cómo lo haré? Estaba bastante nervioso, con mucha adrenalina, ¿no? Luego subí al escenario y esa adrenalina en 2 minutos salió. La verdad, de repente me empecé a sentir muy a gusto en el escenario y nada, hice esa comunicación en público. Eran 2.000, 3.000 personas, un evento grande. Terminó el evento y ahí es cuando todo empezó para mí. De repente me buscó una agencia de speakers, que yo no sabía ni que había agencia que se dedicaba a representar a speakers. Me dijo, oye, me encantó tu conferencia, te queremos representar. Luego otra agencia. Luego gente que fue y me quería invitar a otro evento. Y de ahí, eso fue para mí el momento preciso que cambió todo y me permitió hacer lo que hago hoy en día, trabajar como conferencista. Eso fue el punto, como dicen muchos actores, ¿no? Que fue un punto que te cambia todo. Para mí la comunicación en público en ese día fue lo que ha cambiado y estoy recogiendo los frutos de ese día hoy en día. Yo también te voy a contar una anécdota ahora. Y yo también tuve un día parecido. Creo que fue después de pandemia, cuando la pandemia echó a perder el viaje que yo estaba haciendo por todo el mundo. Hasta ese momento yo no creía que a nadie le podía interesar una historia de un loco que había sido
consultor corporativo, empresario y aventurero. Y yo nunca le conté esa historia a nadie hasta que en pandemia la empecé a comunicar. Y un amigo que trabajaba en una entidad de promoción de turismo de Bogotá me dijo, vamos a hacer una charla con operadores de turismo. Quiero que usted cuente su historia para motivarlos a ellos a pensar y actuar diferente. Yo le dije, está bien, o sea, nunca lo había hecho. Creé una historia y lo que me di cuenta ese día es que las personas están en silencio esperando a ser guiadas. Y fue ahí que entendí que la comunicación en público es básicamente la capacidad de influenciar a muchas personas a hacer las cosas diferentes. Y es por eso que me parece que es una habilidad fundamental para todo aquel líder que quiera convertirse en una institución en su tema. Totalmente. Lo contar historias es todo. Si pensamos que vamos a hacer hoy, después del día, vamos a ver una serie en Netflix. Pero una historia. Vamos a leer un libro. Vamos a leer una historia. Vamos a hablar con mi madre cómo ha ido el día. Contar una historia. Vamos a jugar un videojuego. Jugar una historia. Vamos a soñar una historia. Es que está como nuestro cerebro está reprogramado. Es lo que nos conecta y nos entretiene al máximo. Entonces tenemos que siempre incorporarlo en nuestra comunicación. Y es por eso que cuando yo te digo, Borja, vamos a tomarnos un café, tú no esperas a que yo te recite algo técnico. Tú quieres es que yo te cuente la historia de lo que pasó ayer. Exacto. Yo quiero escuchar tu historia de lo que vi en las redes. Oye, vi esto, cuéntame el cuento, cuéntame la realidad detrás de eso. Esa es la manera fundamental de socializar y por eso contar historias siempre antecede a simplemente transmitir información. Es conexión. Y eso al final es lo que genera una comunicación de impacto cuando conectas. Y yo creo que el secreto en conectar es el contar historias. Oye, Borja, ¿y qué clase de café tomas? Lo mismo que espero. Un café de calidad, molido en el momento y si puede ser concentradito, rollito expreso. No sé si me parece chistoso o intimidante el nivel de calidad exigido por Borja. Vamos a ver, No me ha gustado nada. No, me ha encantado, está buenísimo. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Yo voy a ser, a partir de este momento, un manager. De acuerdo. De una empresa muy grande, entrego buenos resultados, soy técnicamente muy competente, tengo algunas personas a cargo, pero ¡pum! Me golpeé contra un techo de cristal. Típico. Para subir al siguiente nivel de liderazgo y me dijeron, Pablo, tienes que ser más visible, Pablo, tienes que comunicar más. Y yo digo, ¿cómo hago? ¿Cuáles son esos 5 errores a no cometer? Pues mira, Pablo, número 1 sería el síndrome del impostor. Hay que luchar contra eso y lanzarse y eres totalmente capaz de presentarte y hablar sobre lo que sea. Todos somos comunicadores. ¿Cómo se verbaliza, cómo se manifiesta ese síndrome del impostor? Que la gente cree que no es síndrome del impostor, pero sí lo es. Pues se manifiesta cuando sientes que ¿quién soy yo para hablar de este tema? Solo debería hablar inmediatamente lo que hago en mi departamento. No tener una opinión sobre otras cosas. Cuando tienes ese síntoma de que no eres suficiente y solo tenías que hablar justo de tu tema, eso es que el síndrome de impostor te está pegando muy duro. Número 2. Buscar oportunidades dentro de la empresa para hablar. Ofrecerte inmediatamente para poder comunicar esta nueva política que acaba de lanzar la empresa. Es decir, tener oportunidades para practicar hablar en público dentro de la empresa. Ok, dime cómo lo hago. Yo digo, listo, está bien. Ya creo que yo soy capaz de hablar de mi tema. Soy especialista en marketing, en trade marketing. Ya sé hablar de tiendas. Pero también me da miedo, Borja, de que la empresa no le guste, encuentre que eso no es conveniente, de que además esto es un tema que debería hablar mi jefe, no yo. Claro. ¿Cómo navego dentro de la organización para buscar esas oportunidades de ser el vocero de este tema dentro y fuera? Primero, lo que hay que entender, por ejemplo, que pasa mucho. A lo mejor tu jefe directo no quiere ser vocero. Por ejemplo, y lo veo un montón de veces. Pues, dadas esas circunstancias, habla con tu departamento de comunicación y ofrece para ser vocero dentro de la empresa. Es lo que hice yo. Mi manager no le gustaba mucho el tema de ser vocero, pues yo fui directamente, hablé con los de comunicación. Oye, quiero ofrecerme para estos temas como vocero. ¿Qué puedo hacer? Y mira, me aceptaron y me hicieron hasta un entrenamiento para ser vocero en la empresa y eso cambió para siempre también mi vida. Porque gracias a eso, era vocero de LinkedIn y cualquier medio de comunicación quería hablar sobre temas de talento, futuro del trabajo, liderazgo, hablaban conmigo. Entonces hablé en los principales medios de México. Y eso es lo que me consiguió la conferencia que hablaba antes, que es lo que fue el salto a ser conferencista. Es decir que es necesario tener un cierto nivel de proactividad. Totalmente, es todo. Que además yo me atrevería a decir, Borja, que en las empresas hay muy poca gente que realmente se postula totalmente proactivamente a ser un vocero de esos temas. Totalmente. Aunque hay que decir una cosa, no todos los temas son directamente de mi empresa. Yo puedo apropiarme de un tema genérico, ¿sí? Realmente. Y utilizar la plataforma de la empresa para promoverlo. Claro. Y todas las empresas trabajan en un sector. Pues eres el vocero
del sector, porque trabajas en ese sector y lo comunicas a tu departamento interno de comunicación. Oye, me gusta ser vocero de la industria para la región que vivo o lo que sea, ¿no? Entonces siempre hay un ángulo que puede ser más generalista o menos generalista que puedes convertirte en vocero. Y les tiro un tip. Eso también hace marca empleadora. Totalmente. Eso construye marcas empleadoras y hoy en día más que nunca a los liderazgos les están pidiendo ser visibles. Y una forma de ser visible es esta. Me acerco y ¿cómo lo ofrezco? ¿Qué le digo a la empresa para suscitar ese interés en que me conviertan a mí en speaker y que me den esas tarimas o espacios de comunicación virtuales o presenciales dentro y fuera de la compañía? Pues bueno, lo más importante de todo, alinearlo siempre con tu supervisor o con quien reportas. A quien reportas directamente tiene que ser tu aliado en esto. Tienes que explicarle que tus planes de carrera es crecer como mejor comunicador o mejor speaker o lo que sea y alinearlo con tu jefe. Y él es el que va a ser el que te va a ayudar internamente también para hablar con comunicación. ¿Necesito un jefe siempre para esto o puedo hablar directo con comunicaciones? Bueno, siempre recomiendo informar a tu manager directo, pero yo hice eso, comuniqué, oye, quiero hacer esto, ¿te parece bien? Ok, me fui al departamento de comunicaciones y hablé directamente con ellos. Y eso fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Proactividad para ser vocero. Tercer y probablemente más importante punto. Deja de ser tan técnico en tus presentaciones. Deja de inundar tus presentaciones con datos como Es que las presentaciones típicas que la gente tiene en mente en el mundo corporativo en particular son esas diapositivas con un montón de información. Esa es la referencia que mucha gente en el mundo corporativo tiene de hacer presentaciones. Y entonces ahí entra la reflexión. ¿Cuándo vale la pena hacer una presentación? Si tú tienes la información en diapositivas con los bullet points. ¿Por qué debería hacer una presentación entonces? Porque si tú vas a poner toda la información que quieres transmitir en la diapositiva, ¿por qué yo debería escucharte? Tienen que ser minimalistas esas presentaciones, no tan técnicas. Tú ya vas a contarlo. Pero apoyarte en slides, no mostrar un montón de información, datos técnicos. Ahí se pierde totalmente la comunicación. Voy a decir algo aquí que casi no se habla. Tenemos un problema en el lenguaje y es que le llamamos presentación a exponer en público, pero también al elemento que presentamos. Presentación de PowerPoint y una presentación de un speaker. Claro. Y esa misma palabra genera mucha confusión. De hecho, en inglés una cosa es presentation y otra cosa es speaker. Totalmente. Al momento de contar historias, la presentación es simplemente una manera de reforzar un mensaje principal. Simplemente es un apoyo, un pequeño apoyo, para que el contar historias sea más fácil, porque me acompañan visualmente en mi línea de raciocinio, pero no estoy mostrándole el contenido a través de esto, me estoy apoyando. Esa es la gran diferencia. Y es muy gracioso porque algunas personas en conferencias me ha pasado que les he mandado la presentación y me han dicho, pero falta contenido. Y le digo, no, es que la presentación es así, contenido. Por eso me estés contratando, para que dé el contenido, si no os mando la presentación con todo el contenido. Entonces un cambio de chip, pero es que venimos viciados de eso. Es como vemos en el ambiente de trabajo o en el colegio cómo es presentar. Diapositiva y a tope de información y ya está, eso es. Y hablar de la diapositiva que tienes delante. Ese es muchas veces el chip y en el mundo corporativo es el 99% de las personas. Yo creo, Borja, que un gran insight aquí es no se comunica en público haciendo lectura, se comunica en público contando la historia sobre la información. Y luego encaja muy bien con el cuarto punto que quería hablar, que es preparación. Si tú ya te vas a hacer una presentación buena en donde no estás leyendo las diapositivas, necesitas preparación. Ayúdame a prepararme, dame como una receta de cocina para salir a hacer mi primera presentación en público efectiva, que no sea para mandar por email. Totalmente. Pues a mí lo que me funciona mucho, yo soy muy visual. Entonces a mí me gusta coger una hoja en blanco y pensar cuál es mi hilo conductor en todo esto. ¿Cuál es el problema, por ejemplo? O el desafío. O cuál es la historia. ¿Qué historia puedo empezar que conecte con el tema que quiero hablar? Y luego ya ir desenvolviendo la idea y finalizarlo. Me gusta hacerlo visual y a partir de un hilo conductor ya voy armando las diapositivas que apoyan esa argumentación. Si no vas a leer ninguna diapositiva, que es lo que hace el 99% de los managers cuando quieren comunicarse, necesitas mucha preparación. Deshazte del 90% de las cosas que hay en tu diapositiva y prepárate un hilo conductor para explicar ese concepto, 3 mensajes claves que quieres que se lleven de tu presentación y minimalismo a tope. ¿Sabes qué hago yo para evitar caer en la sobredependencia de las diapositivas? Trato de que la conferencia sea igual de buena sin diapositivas. A capela, la historia tiene que valer la pena. Muy buen punto. Pues justo eso me recuerda a una historia que me pasó el otro día en una conferencia, que al final siempre hay problemas técnicos. Y es que dejó de funcionar la pantalla. Entonces, ¿todo mal? O sea, la pantalla no funcionaba en una conferencia de 2.000 personas. Pero no ocurrió nada, porque conseguí hacerlo sin ninguna diapositiva y me abrió los propios ojos de decir, quizá no hace falta hacer ni siquiera apoyo visual. A ir al extremo y ya
directamente sin nada. Se trata más de cómo construir la narrativa y para eso yo tiro aquí un dato y es siempre empezar con el conflicto. Cualquier historia buena siempre tiene un conflicto que valga la pena observar cómo se resuelve. Y cuando empiezas con el conflicto, le estás dando una razón a la gente para querer resolverlo. Si no hay conflicto, no hay trama. Y si no hay trama, no hay una buena historia. ¿Has visto cómo empiezan grandes producciones de Hollywood de culto? Como por ejemplo Star Wars, como The Matrix, como Fight Club. Pues no me acuerdo. Empiezan con conflicto, ¿no? En estas películas. Veámosla. People are always asking me if I know Tyler Durden. 3 minutes. With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels. I can't think of anything. No me acordaba del inicio de esta película. Brutal. Pero mira las cosas que te está presentando de una vez. Es el conflicto. Hay alguien amenazando a otro. Literalmente con la pistola en la Con boca. la pistola en la boca. O sea, así empieza. Todas empiezan con un conflicto que no se resuelve. Claro. Y te genera esa tensión Esa de ¿y tensión. ahora qué va a pasar? Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? Empezar con el conflicto. Y después, la anécdota. Yo no empiezo con el conflicto en sí, pero yo empiezo con un gancho, con una pregunta retórica, y luego lo que toca una historia. Cuando, por ejemplo, hago conferencias sobre habilidades blandas, power skills, pues empiezo con una pregunta retórica del tipo, ¿cuáles son las habilidades? ¿Cuál es ese elemento que va a hacer que tengas éxito o fracaso en tu carrera profesional? Ahí en esa pregunta teórica existe un punto de conflicto de tensión. También visto desde ese punto de vista, es verdad, claro. Fracaso, uno dice, hey, yo no quiero fracasar. Es verdad, no me he dado cuenta que al mismo tiempo me meto un poco, porque claro, digo, ¿cuál es la línea que va a separar el éxito del fracaso en esta nueva era de la inteligencia artificial? Pero entonces sí empiezas con el conflicto, no es tan retórico. Yo también empiezo así. Pues sí, no lo había pensado, pero yo pensaba que empiezo con pregunta retórica, pero claro, en esa pregunta retórica estoy colocando conflicto, claro. Línea que separa fracaso y éxito. No, claro. Ahora que lo analizo, tiene todo el sentido. Bien. Tiene todo el sentido. Básicamente estamos resumiendo la historia sin concluirla. Y eso le da una razón a la gente para querer poner atención. Total. Te voy a contar algo que me pasaba a mí al principio cuando tenía experiencia. Y es que yo me volcaba de una vez al aprendizaje técnico, como por ejemplo de los miedos. Y entregaba unas razones bastante racionalizadas de cómo trabajar los inhibidores de la acción, como el miedo, como la pereza, como el formalismo. Y aunque el razonamiento lógico era válido e interesante, no tenía un gancho emocional. Claro, no conectaba tanto emocionalmente. No. Y al final de las conferencias, yo les tiraba algunas anécdotas random del viaje. Y ahí es cuando todo el mundo volteaba la cabeza y quería escuchar esa historia. Yo decía, yo no puedo darles una pastilla y esperar que se la coman así nomás. Tengo que envolverla en un pan. Totalmente. Y ese pan es esa historia, esa anécdota. Es lo que vuelve orgánica la transferencia de ese paradigma. Entonces eso nos lleva a... Número 4, que es lo que acabamos de comentar, que es la preparación. Prepararte todo, prepararte cuál es el hilo conductor, prepararte cuál es tu pregunta retórica, cuál es la historia principal con propósito que quieres contar, y pues una historia tuya, inventada, de otra persona, pero la preparación es clave, porque una vez dejas de leer tus diapositivas, tienes que crear una historia, un hilo conductor, una presentación, todo. Uno de los aspectos importantes en la preparación que yo hago de las historias, cuando voy a comunicar en público, es siempre darle textura y profundidad al personaje. Porque ese personaje, que pues termino siendo al final yo porque es mi historia, necesita esos elementos humanos que permita que la gente se enganche a ellos. Y esos son momentos de vulnerabilidad, sentimientos no dichos, Dudas del personaje. dudas, todo lo que no se ve y ese conflicto interno que está viviendo. Yo era así, común y corriente, todo estaba bien, pero estaba aburrido. Sentía que ABC. Por lo tanto, en el fondo yo sabía que necesitaba un cambio. Yo no quería una mejora, yo quería un cambio. ¿Sí? Claro. Pero no sabía cómo. Y eso me lleva a cuando mi mamá por primera vez me dijo esto, que nunca se me olvidó. ¿Sí? Si vas a hacer algo, siempre hazlo bien. Entonces yo voy desarrollando el personaje en función de la historia que voy a contar para que las personas puedan reflejarse en él. Eso me lo aprendí en viaje de cine. Y es que tú básicamente tienes 3 cosas. El personaje. Imperfecto, como dices tú, muchas veces imperfecto. Es que tiene que ser imperfecto. Claro. El suceso y el entorno. Son las 3 cosas que hay que desarrollar y todas las películas y en general las historias tienen eso. Ese personaje común y corriente
cómo se transforma a través de un suceso y en un entorno. Y eso sirve para cualquier programa corporativo, o sea, cualquier noticia corporativa susceptible de esto. Nosotros como empresa no creíamos nunca que podíamos ser líderes del mercado realmente. Siempre nos veíamos como el pequeño, siempre veíamos como a Goliat y nosotros éramos el David. Pero un día todo cambió cuando empezamos a ver que estábamos haciendo una cosa bien. Y teníamos una habilidad que nadie tenía. Y tuvimos un llamado. Por lo tanto, era algo que valía la pena. Y fue en ese momento que decidimos que ya no íbamos a pensar pequeño. Y así va empezando a tejer la historia de un personaje más grande que se llama empresa. Una historia que cuento mucho cuando hablo del nuevo paradigma laboral, de las nuevas habilidades. Hablo mucho, por ejemplo, de una historias en el avión, y son reales, de hecho. Siempre digo que hay una habilidad que me encanta, que es la habilidad de hablar a desconocidos. Porque cuantas más veces hablas con desconocidos, más historias tienes para contar. Yo muchas de mis historias, de mis conferencias, están basadas en hablar con desconocidos en aviones. La última que cuento mucho es una historia en avión para representar un poco el viejo paradigma laboral, que era muy del titulitis. Mi valor como profesional depende de mi máster, de todo lo que estudié, el titulitis, ¿no? El famoso titulitis. La credencial del papel. Exacto, y mis conferencias es mucho de no. En el nuevo paradigma laboral eso no importa tus habilidades, sobre todo tus power skills que pones a disposición para generar valor en la sociedad. Es el fin del titulitis y el valor que das a través de tus habilidades. Y ese mensaje, ¿cómo lo hago? A través de una historia en el avión que me pasó una persona, un mexicano, que me dijo, iba con mi camiseta de LinkedIn. Me dijo, qué padre, trabajas en LinkedIn. No sé qué, yo tengo un perfil en LinkedIn. Y me empezó a contar su historia profesional, personal, y que había estudiado en el TEC de Monterrey, que es la mejor universidad del mundo según él. Y llegó un punto de la conversación que me dijo, y el problema que yo tengo en mi empresa es que no me pagan los $5,000 que me deberían pagar. Y ahí es cuando yo le paré. Y le dije, ¿y por qué deberían pagarte $5,000? Y me dijo, por todo lo que he estudiado. Porque yo me lo merezco. Esa es la forma de pensar del viejo paradigma. Siempre pongo ejemplos de historia. El mercado no te debe nada, querido. El nuevo paradigma laboral es las habilidades que tú tienes y tus fortalezas. Y si no las sabes, disculpa, pero estás en un problema. Yo me atrevería a ir un poco más lejos, Borja. Ni siquiera son tus power skills, en mi opinión. Es tu capacidad de generar el mayor impacto posible en la mayor cantidad de gente. El mercado te paga por el nivel de impacto que generas. Y por el valor que generas. Y eso a veces se traduce en un cargo de un liderazgo muy grande, donde tú tomas una decisión de una empresa grande que afecta a miles de consumidores. Totalmente. Entonces tu impacto a través de tu cargo y de esa empresa, que es un canal de impacto, es muy grande y por eso te pagan. El tamaño de tu decisión aumentó. Claro. Yo lo pongo, ese lado lo pongo desde el punto de vista de habilidades. Es decir, cómo generas impacto masivo a través de tus habilidades, poniéndose a disposición de la sociedad, digamos. Porque el problema del viejo paradigma era el yo egoico. En el viejo paradigma tú ibas a las bolsas de empleo a ver qué hay para mí. Porque yo he estudiado, porque yo merezco, es el yo y yo. En el nuevo paradigma es qué valor das a la sociedad a través de tus habilidades. Por eso, Borja, yo creo que la comunicación en público resulta ser uno de esos power skills. Totalmente. Críticos. Totalmente. Porque es el que te permite influenciar conductas de muchas personas. Y ese es el impacto de mercado que te va a resultar a ti en poder por fin llegar a ese siguiente escalón. Totalmente. Que es el del impacto. No es el de cumplir tareas. Es el de realmente comandar impacto. Generar riqueza. El quinto y último, que yo lo pondría como un nice to have y más estético, pero súper importante, que es evitar las muletillas. Es comunicarte de una forma que muestres confianza. Y para eso tienes que quitarte las muletillas. No puedes estar hablando cada 3 palabras. Como veo en presentaciones corporativas constantemente cuando voy a talleres que hago de liderazgo. Cuando se comunican los líderes, cada 4 palabras es un Y eso hasta desconcentra a la persona que está escuchando y genera una comunicación de muy poca confianza. Quisiera complementar que eso en general es como la técnica de la oratoria. Sí, es una técnica, es una eliminar, herramienta estética. Sí. Que es eliminar Total. todos los pequeños obstáculos que se interponen a la entrega concisa de un mensaje cautivador. Hay que estudiarlo, hay que practicarlo y en mi opinión, Borja, el tiempo de tarima es fundamental 100%. para foguearte con el mercado y entenderlo. Totalmente. Aprovecho para entregar otros tips para todo aquel que quiera hacer presentaciones en público cautivadoras. Grábese, escúchese. Cuando practicas con un intermediario técnico como un micrófono y unos audífonos, no te escuchas como estás acostumbrado a escucharte, sino como los demás te escuchan. Y lo siguiente es tomar cursos. Tú, por ejemplo, Borja, eres instructor. Tíranos 3 tips de oratoria inmediatos para desarrollar mañana, porque mañana voy a hablar con mi jefe para ver si me da tarima en la próxima convención. Pues mira, lo primero de todo, y esto parece un topicazo, es práctica.
exponerte. El contar historias, por ejemplo, que estamos hablando mucho en el día de hoy, es como contar chistes. Cuando alguien te cuenta un chiste que es buenísimo y te ríes muchísimo y está súper bien explicado, te aseguro que esa persona ha explicado el mismo chiste 500 veces. Entonces, para mí, el elemento más importante, como todo en la vida, es la práctica. Práctica, horas de tarima, horas de presentación, exponerte, practicarte, lo que has dicho tú, grabarte, ver dónde puedes mejorar, cuáles son tus muletillas y reducirlas, que eso conecta con un segundo punto muy importante, que es ser amigo, ser aliado de las pausas. No solo no temerlas, sino pensar que es tu aliado. Es lo que genera más atención, genera tensión de qué es lo que va a decir. Tienes que verlo como un aliado. Y cuando lo ves como un aliado, las muletillas se van automáticamente. Es que es diferente una pausa a un silencio. Claro. El silencio es incómodo, la pausa es narrativa. Y otro tip, hablar más despacio. De hecho, en cuanto más grande sea la audiencia, más grados de velocidad tienes que bajarle, porque no todo el mundo procesa a la misma velocidad. A mí me gusta también jugar con la velocidad. Cuando entro en una parte como más inspiracional, ahí bajo la velocidad. Y yo siempre pienso, ¿cómo puedo empezar esta conferencia con una historia? ¿Cómo puedo conectarlo con una historia que me ha ocurrido o inventada? A veces digo, voy a ver qué historia de tal persona, de un, no sé, de un personaje público, pasó por una serie de dificultades también. Es decir, ¿cómo puedo conectar con una historia el mensaje principal que quiero mandar aquí? Yo quiero complementar con la estructura narrativa que yo, Pablo, uso para que tú después nos cuentes. Cuéntanos. La mía se llama GADRUA, gancho, anécdota, desafío, resolución, utilidad y acción. Sí. Es la estructura probada, no inventada por mí, sino probada para poder enganchar y a la vez ser útil. Porque toda historia tiene que entregar algo que le sirva a la audiencia para ser mejor mañana. Ese es al final el único propósito del storytelling en público. Claro. Entonces no importa si estás en el mundo corporativo o no. Lo importante es, al final del día, qué se lleva a la audiencia para ser mejor y distinto mañana. Y eso es un muy buen punto el que comentas y complementando, porque he visto muchos speakers, y supuestamente speakers profesionales, que cuentan una historia, pero no hay propósito en la historia. Si no me falta ese elemento de qué me llevo yo de la historia, también no vale la pena contar historias. Tiene que haber un mensaje final que quieres transmitir a través de esa historia. ¿Cuál es tu storylining narrativo para tus presentaciones? Lo que pienso siempre es cuáles son mis 3 mensajes principales que quiero que se lleve la audiencia y cómo puedo comunicarlo a través de una historia y finalizar con una acción, con un call to action. Sobre todo la parte de final de, oye, esto es lo que hay que hacer o tenemos que trabajar esto X para conseguir lo que hemos hablado. Solo pienso en esa forma. Me gusta porque eso me lleva a unos recuerdos de cuando estudié música. En la academia se acostumbraba a estudiar jazz. Y el jazz tiene una particularidad. Los jazzistas tratan a ese género musical como un idioma, como una conversación. Y en particular, hay algo que hacen muchos los jazzistas que no se ve tanto en otros géneros, que es la improvisación. En donde se reúnen, tienen una estructura básica de una canción y sobre ella improvisan una y otra vez, se pueden quedar horas. Me lo decía mi profesor. Pablo, esto tiene un mal nombre. Le llamamos improvisación, pero en realidad no es eso. Es composición instantánea. Es decir, tenemos una estructura y sobre ella todo el tiempo estamos componiendo en tiempo real. Claro. Por eso te reto y te digo, tú no estás improvisando, tú estás componiendo en tiempo real. Me encanta. Es muy interesante, me encanta el concepto. Y ahora que lo dices, es muy interesante sobre este tema, que yo he visto 2 tipos de speakers en mi carrera en estos últimos años. Hay uno que se prepara muchísimo y que casi se memoriza lo que va a decir, ¿eh? Y hay otros que van componiendo según se sienten ese día. Yo puedo hacer la misma conferencia y pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces yo sé que coloco mucho composición instantánea, depende cómo mis ideas y mi mente vuela ese día. Mi conferencia, que supuestamente es el mismo tema, puede ir por una tangente, por un ángulo muy diferente. Pero es porque sigues también una estructura, o sea, ya sabes cómo suena esa canción. Exacto, ya sé qué mensajes principales, pero claro, dentro de esos 5 mensajes principales que yo voy a poner, en vez de este ejemplo, un ejemplo totalmente diferente. Entonces ahí está para mí la clave. Ahí está. Bueno, y ya que hablamos de grandes call to actions, ¿cuál sería el gran llamado a la acción de este Rockcast para todo aquel que nos escucha hoy, gerente o líder, aspirante a ser un gran comunicador en público y movilizar a la gente? Todos somos speakers. Eso sí es bastante provocador. Total, todos tenemos que comunicar. Y como dije al principio, y siempre digo esto, quien triunfa en la vida personal y profesional es el que mejor comunica. No es el que más conocimiento técnico, no es el que más sabe, es el que mejor comunica. Y esto tenemos que tenerlo clarísimos y tenemos que convertirnos en speakers pro. Seas un speaker profesional o trabajas en cualquier lugar, todos somos speakers. Y bueno, de verdad que ha sido un placer. Oye, un gustazo, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Qué gran tipo. Me ha encantado. Muchas gracias. Sí, tenemos todavía que encontrarnos en alguna tarima. Eso que hay, ¿no? Y nos vamos a encontrar. Hay que visualizarlo. Hay que mandarlo al campo cuántico.
Spam. Nos vemos.